La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Con esta frase de Kofi Annan, exsecretario de la ONU, les saludo y les doy la bienvenida. A nombre de la Dirección General de Educación Superior de esta Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, damos inicio a la apertura del Foro Universitario ¿Qué onda con? Género, diversidad y no violencia en su primer día de actividades. Esta mañana nos acompañan para inaugurar el foro, como representante de la Rectoría, la maestra María del Carmen Martínez Reyes, vicerrectora de Docencia. Doy la cordial bienvenida a la abogada general de la universidad, la maestra Rosa Isela Ábalos Méndez. De igual forma, nos acompaña en la mesa de presidium el maestro Luis Antonio Lucio Venegas, subdirector de la Dirección General de Educación Superior. Cedo la palabra a la abogada general para que nos comparta unas palabras. Buenos días. Me siento privilegiada, primero por estar en este evento, por ser mujer y por desempeñarme profesionalmente en lo que me gusta y sobre todo por participar en este tipo de eventos que nos consolida como sociedad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU se reconoce que los hombres y mujeres nacen libres con igualdad de dignidad y derechos. Nuestra Constitución en su artículo 4 señala que los hombres y mujeres son iguales ante la ley. La realidad nos dice que no basta con decretar esta igualdad, más bien es imperativo entender que la desigualdad no es eliminar las diferencias, sino valorarlas y darles un trato equivalente. Consolidar la perspectiva de género en nuestra realidad y estilo de vida requiere de la intervención y actuación de diversas entidades sociales, pero también de cambios a nivel personal. Es innegable que gran parte de los contextos cotidianos estén inmersos en una dinámica poco favorable para las mujeres y los grupos minoritarios. Esta situación se replica en los ámbitos personales, familiares, escolares, laborales y sociales, que determinan, ejecutando de manera consciente e inconsciente, actitudes, lenguajes, contenidos, ideologías que apuntan a la discriminación, la desigualdad, el abuso y la violación de los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Las instituciones de educación superior tienen un papel fundamental en la formación de ciudadanía, de responsabilidad social con el entorno, pero sobre todo de propiciar espacios de participación y reflexión que nos lleven a generar cambios profundos en lo cotidiano. Como ustedes saben, la misión de la UAP establece la formación integral de quienes formamos parte de ella, donde apliquemos conocimiento de calidad y pertinencia social. Una de esas perspectivas teóricas que necesitamos aterrizar a la realidad de lo personal y lo comunitario es la de género, esa realidad que hoy busca la igualdad entre mujeres y hombres. La inserción de temas con perspectiva de género, equidad e igualdad en la institución tiene más de 10 años en la gestión, promoviendo así, entre otras acciones, la implementación de un comité de equidad de género, la certificación en equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres para 14 dependencias de la universidad, así como el Programa Universitario para la Equidad de Género, que coordinó las acciones con todas las y los estudiantes, el personal académico y no académico sobre no violencia, derechos humanos, diversidad, igualdad y género, impactando a más de 30,000 integrantes de la comunidad universitaria entre 2012 y 2015, en concordancia con el modelo de equidad de género. Sin embargo, habría que ir más allá. Desde la Dirección General de Educación Superior, por iniciativa de su entonces directora, la maestra Laura Gómez, se determinó que era fundamental rediseñar el currículum transversal de la formación general universitaria
para que los y las estudiantes de licenciatura y el personal académico que facilita los contenidos abordaran aspectos de la perspectiva de género en el eje de formación humana y social. Lo anterior para impactar positivamente en los comportamientos de la comunidad universitaria, facilitando la disminución de prácticas que promueven la discriminación, violencia y desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres de la universidad. Lo que la BUAP busca es generar nuevas formas de abordar y generar expectativas de aprendizaje que contribuyan a una cultura de paz, tolerancia y solidaridad, reconocer los impactos de la educación en la salud, la participación política y ciudadana para desarrollar una visión prospectiva sobre los procesos formativos de quienes estudian en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este foro que estamos por inaugurar forma parte del programa institucional Cuenta Conmigo, que diseña, ejecuta y evalúa acciones en pro de la igualdad de género, la diversidad y la no violencia, desarrollando sinergias con otras instituciones de educación superior del país para generar instrumentos que permitan visibilizar, medir la violencia entre la comunidad universitaria y divulgarlas en el entorno. La igualdad en equidad de género es más que un sueño imposible, es una realidad alcanzable, es la visualización de un bien común que nos garantice una sociedad justa, digna y equitativa. Estoy cierta que con acciones como esta, la BUAP refrenda su compromiso social para generar espacios de convivencia libres, de violencia, inclusivos y con la determinación de transformar nuestra realidad. Como ustedes saben, en una sesión del Consejo Universitario, el Consejo Universitario aprobó la creación de una comisión especial en equidad de género. Así que la institución trabaja para ello. Es un compromiso que el rector fijó desde el inicio de su rectorado y todos hemos visto cómo ha ido avanzando esto. Entonces, seguramente los trabajos que hoy aquí comienzan serán de mucha ayuda. Gracias. Agradecemos a la maestra Ábalos su mensaje. A continuación, solicito amablemente a la maestra María del Carmen Martínez Reyes nos dirija un mensaje e inaugure oficialmente el foro. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este evento tan significativo en la vida institucional. Saludo cordialmente a los que me acompañan en la mesa de honor, la maestra Rosa Isela Ábalos Méndez, el maestro Antonio Lucio Venegas. Representa un verdadero honor para mí el poder dirigirme a ustedes en este día. Los aquí presentes apostamos por un futuro diferente, un futuro donde la igualdad y la no discriminación sean una realidad y no una aspiración. Hoy en día, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es parte fundamental del Sistema Nacional del Estado y tiene un papel determinante en el mundo y en las transformaciones que son necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, tiene el compromiso de formar profesionales éticos, responsables y sensibles a las necesidades de su entorno, que sean capaces de tomar decisiones en función del bien colectivo, de manera sustentable y recomponiendo el tejido social. Nuestra universidad ha afrontado este importante reto desde distintos frentes. En este contexto, en el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, en su programa número 9, que corresponde a integración social, ahí se señalan las estrategias que impulsan la promoción de la igualdad sustantiva. En cuanto a la vida académica de los estudiantes, desde la formación general universitaria se actualizaron los contenidos, como mencionó en su mensaje la abogada general. Desde esa época, ¿esto para qué? Para contribuir a construir saberes que favorecen el desarrollo de su proyecto de vida y la construcción de una ciudadanía global. Esto impacta directamente a todos ustedes, que son parte de nuestros 17,000 estudiantes de nuevo ingreso,
en el nivel superior. El programa Cuenta Conmigo ha venido a coordinar distintos esfuerzos desde el punto de vista curricular, de divulgación y con el impulso de medidas y políticas universitarias destinadas a promover los derechos humanos, la igualdad de género y una cultura de la no violencia, así como transmitir a la comunidad universitaria acciones que hacen patente el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, transversalizando la perspectiva de género en sus áreas y actividades para adoptar medidas encaminadas a la visibilidad y sensibilización de las y los universitarios en la promoción de la cultura de igualdad. De esta manera, desde la Dirección General de Educación Superior, se han unificado y coordinado esfuerzos bajo un mismo objetivo, que es la institucionalización de la perspectiva de género, logrando permear estas actividades que favorecen un entorno de igualdad y paz para las y los estudiantes, el personal académico y el administrativo. Este día estamos reunidos para inaugurar el ejercicio denominado ¿Qué onda con? Foro Universitario de Género, Diversidad y No Violencia, que está dirigido a los hombres y mujeres de la universidad, estudiantes, personal académico y no académico. El forjar una mejor sociedad nos corresponde a todos, pero en especial a los universitarios que tenemos acceso a procesos educativos de vanguardia. En este tenor, durante estos 3 días, tendremos acceso a distintas actividades que nos permitirán tener certeza que en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se abona a la mejora de las condiciones de desarrollo social. Entre estas se cuentan conferencias, talleres, un panel y proyecciones de cine con debates posteriores en 4 distintas sedes de la universidad, con el objetivo de formarnos en esta visión de género e igualdad sustantiva tan necesaria e importante en nuestros días. Y por último, los invito a ponerse de pie para la ceremonia protocolaria. Y en nombre del señor rector, doctor Alfonso Esparza Ortiz, me permito declarar formalmente inaugurado este foro ¿Qué onda con? El día 22 de agosto de 2017. Enhorabuena y muchas gracias. Patricia Carmona Hernández es comunicadora con especialización en periodismo y actualmente maestranda en Derechos Humanos y Democracia en Flaxo, sede México. Desde 2007 ha trabajado en las organizaciones de la sociedad civil dentro de las áreas de incidencia y comunicación. Es editora y autora de varias publicaciones acerca de derechos de la infancia y las mujeres. Ha coordinado proyectos de impacto local y nacional en estos temas. A su vez, desarrolla trabajo en visibilización y sensibilización de derechos humanos con periodistas, funcionariado público y sociedad civil en conferencias y talleres. A partir de 2011, coordina el programa de posicionamiento público, una intersección entre comunicación social e incidencia en políticas públicas y legislación dentro de la Asociación Civil GENDES, Género y Desarrollo. Hoy nos compartirá la conferencia Violencia de Género contra periodistas y defensoras de los derechos humanos. Al finalizar la conferencia, daremos un espacio para comentarios. Bienvenida a la UAP, Patricia. Bueno, a mí ya me presentaron, pero yo no les conozco a ustedes, entonces con este método tan científico y exacto que es alzar la mano, me gustaría ver quiénes en la sala son mujeres. Ok, parece que mayoría. ¿Quiénes en la sala son estudiantes? También mayoría. Vamos a tener que hacer una adaptación a esta conferencia. Me parece como bien importante hablar de derechos humanos con una audiencia como ustedes,
porque normalmente, o por lo menos yo cuando iba a la universidad, escuchaba como el tema de derechos humanos por ahí y no me imaginaba que era algo que podía integrar en mi trabajo y mucho menos que me podía dedicar a eso, ¿no? Que esa fue una gran sorpresa para mí. Hay un futuro profesional, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil. Otra breve encuesta y ya, damos paso. ¿Quiénes de acá están en ciencias sociales? Lo dudaron, ¿eh? ¿Quiénes están en ciencias de la salud? Bien, compañero, resista. Y esto es importante porque normalmente tenemos muchas aproximaciones a los temas, pero no siempre integramos esta visión de derechos humanos. Entonces, el objetivo acá es compartirles un poco este tema que es básico porque ustedes no lo saben todavía, pero yo creo que ustedes tienen un futuro como defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, y me gustaría, cuando me invitaron me decían, ¿podrías hablar acerca de la violencia contra periodistas y defensoras? Y a mí, básicamente es mi tema, yo estudié periodismo, pero normalmente nos quedamos como en una capa de la información, ¿no? Vemos que, pues por ejemplo, Javier, que fue asesinado en Sinaloa, vemos a ciertos corresponsales de guerra que pierden la vida, pero no nos ponemos a ver justo el impacto de la violencia de género en el asunto. Y esta es la invitación al día de hoy. Entonces, antes de hablar propiamente de la violencia de género, a mí me gustaría, tenemos que afinar este mecanismo de la siguiente, justo definir qué es el género. Voy a empezar a preguntarles, para ustedes, ¿qué es el género? ¿Alguna o algún valiente en la audiencia? No hay... Ya no sé si me están contestando o solo se están viendo entre ustedes. Entonces, a ver, una pista. El género tiene que ver con algo natural o con algo cultural. ¿Qué opinan ustedes? Exacto, están muy sensibilizados. Y entonces, en este sentido, de lo que se trata es un constructo social. ¿Alguien conoce este concepto de constructo social? Ahí vi, pero no levantan la mano. A ver, compañera, ¿qué es un constructo social? Bueno, es justo eso, ¿no? Se trata de algo que no está dado en la biología, sino que es algo que construimos las personas. Y eso, pues de repente, es difícil de traducirlo, pero si yo te digo, si yo les hablo a ustedes, por ejemplo, del instinto maternal, ¿de qué estamos hablando? ¿Biología o cultura? Aquí hay un gran debate al respecto, ¿eh? A eso, justamente, ese es el tema con entender qué es un constructo social. Saber qué de nuestras decisiones, qué de la manera en que actuamos, depende de lo que somos en nuestra constitución física y qué depende de lo que hemos aprendido toda la vida. A mí me parece, es como hasta obvio, pero me parece importante decirlo porque de repente, sobre todo cuando hablas con autoridades, les dices perspectiva de género y piensan
que es un asunto de mujeres. Y entonces, para acabarla, como es asunto de mujeres, tampoco es algo muy relevante. Justo se trata de estas expectativas, de lo que se tiene de nosotras o de nosotros, de acuerdo al cuerpo que tenemos. O sea, es más, antes de que nacieran ustedes, seguro les hicieron un baby shower. Bueno, yo creo que hasta el papel del baño era rosa o era azul. Antes de nacer está eso. Cuando naces, ¿qué sucede? Si es una nena, es bonita, es una princesa. Si es un nene, es valientísimo, es un gran constructor. Y estas cosas pareciera que no van cambiando la manera en que nosotros vemos al mundo. Hicieron hace poco un experimento en el que disfrazaron a una niña de niño, bebés. Y se dieron cuenta de la diferencia tan grande que hay en el trato, que es algo que ni siquiera hacemos consciente. O sea, ¿cuántos de nosotros, si tenemos una prima, hermana, sobrina, les decimos hermosa, princesa? ¿Cuántos de nosotros de repente incluso nos dicen princesa, no? Y eso, pues, tiene que ver con una imagen del mundo. Y tiene que ver con un momento histórico, con una zona geográfica. Es decir, esto pues no es lo mismo ser hombre en Puebla en el siglo XXI que hombre en Irlanda en el siglo XVI. Los ideales, por ejemplo, a mí me gusta mucho contar esta historia de los colores porque además es algo con lo que la gente se prende, ¿no? El rosa es de niñas, el azul es de niños, pero como con una defensa bárbara. Y antes, en la Edad Media, el color de los niños era el rosa, porque en las pinturas de la Edad Media, pues no existía realmente el rojo rojo, y para significar estas capas de reyes, estos uniformes, pues lo que se veía era rosa. Y al contrario, para las niñas, el color era el azul, porque en ese contexto religioso, pues se asociaba a la capa de la Virgen. Fíjense cómo, digo, son muchos años de diferencia, pero fíjense cómo tenemos una idea totalmente diferente del mundo y ni sabemos por qué, ¿no? Antes era al revés. A partir de la militarización de los países, este asunto de que los hombres empezaran a portar un uniforme militar, se asoció, como tenían el uniforme azul, se fue asociando el azul a los hombres. Entonces, en este sentido, pues tiene todo que ver con lo que aprendemos. La cosa es que estas creencias o estas prácticas no son inocuas. Ahí está el asunto. O sea, el hecho de que tú seas fuertísimo y tu compañera que está al lado sea súper sensible, no es algo que les afecta como solamente a nivel personal, sino que tiene efectos en toda su vida. Lo que sucede es que esta visión del mundo produce desigualdad. Eso es algo que yo no les tengo que contar mucho a las chicas porque lo viven en carne propia, pero de repente trabajando con chicos o con personas de la comunidad de la diversidad sexual, pues de repente no lo ven, ¿no? O sea, siendo mujer, viviéndote como gay, lesbiana, transexual, intersexual, travesti, ya se me hicieron bolas las siglas. Te das cuenta de un montón de cosas que no te das cuenta como hombre, como chavo, ¿no? Y entonces vivir en este mundo quiere decir que de una manera simbólica, ojo, porque tampoco es como que eso lo veamos con evidencia concreta todos los días, que de manera simbólica o concreta los hombres están más valorados
que las mujeres. ¿Ustedes cómo creen que, para hablar de un tema en específico, cómo creen que está el tema de los salarios? ¿Cómo? ¿Igual, diferente? ¿En qué medida? ¿Igual? Si es diferente, ¿cómo cuánto es diferente? Esa era como la… Bueno, yo sabía que por $1 que gana un hombre, la mujer gana 70 centavos. Entonces, como que a lo mejor uno no puede ver la diferencia muy grande, pero pues ahí está, y nosotras sí lo sentimos. Cuando hablamos, datos de México, cuando hablamos de estos empleos que tienen sueldos bajos, tenemos una diferencia mínima, un pesito y centavos. Pero cuanto más ascienden las mujeres en esta escalera laboral de jerarquía, se ve una diferencia de en promedio 18%. Ahora, eso es la chamba, pero pues, ¿qué pasa cuando llegas a tu casa? O sea, que ven, tal vez a ustedes no les toca vivirlo, a la mayoría que son estudiantes, como en vida en pareja, pero ¿quién trabaja más en la casa? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que te haces responsable de algunas otras actividades, incluso a veces de poner la ropa de tu esposo, poner ciertas cosas para su servicio de él, pero sobre todo de los hijos, o tener más en cuenta que hay quién va a lavar los trastes, siquiera de repartir las actividades casi que a la mujer le toca. Entonces, eso pues tampoco es solamente gratuito, ¿no? Es algo que tiene un impacto en la manera en que las mujeres viven sus vidas, no solamente porque evidentemente es más cansado trabajar una jornada laboral en tu chamba y otra jornada laboral en tu casa. Pero tiene que ver, por ejemplo, con la misma brecha salarial. Está dada desde la idea que tienen algunos empleadores de, no, pues es que ella se va, en realidad no toma en serio el trabajo porque, pues mira, falta cada vez que se enferma el chiquito, ¿no? Y justo a eso nos enfrentamos, esta serie de estereotipos. Y a partir de eso es que buscamos ahora sí definir la violencia de género. A ver, ¿qué piensan ustedes que es? Alto y fuerte, ¿no? Violencia de género, ¿a qué les suena? Es algo que escuchan todos los días. Acaba de salir una encuesta el viernes que justo habla de ese tema y seguramente lo vieron en las noticias. Bueno, nos referimos cuando hablamos de… Aquí hay una participación. Perdón. Bueno, pienso que la violencia de género es cuando tú menosprecias o no valoras al otro género, sea masculino o sea femenino, tú estás dándole o le estás restando importancia en cualquier sentido o valor. Exacto, no solamente en este hecho simbólico que devalúas, sino en un sentido concreto. Esta definición de Naciones Unidas un poco la retoman desde violencia contra las mujeres, pero pienso que igual puede aplicar a muchos otros grupos, como veremos. ¿Qué dice? El tema es que resulte o puede resultar en sufrimiento, no solamente físico, porque también ahí tenemos un mito. O sea, la violencia es cuando tu pareja te empuja, te pega, pero hay un montón de violencias que tal vez no tengamos muy claras y que siguen siendo violencias y tienen un peso terrible en la vida de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Sufrimiento físico, sexual, psicológico, y que tiene impacto en la vida, ya sea que ocurra en el ámbito privado, como puede ser el hogar, que es uno de los ámbitos más peligrosos para las mujeres, su propia casa,
o que pueda ocurrir en la vía pública. Y no se trata solamente de un ejercicio que suceda contra las mujeres. Pienso que también sucede en cuerpos que desde esta aproximación, que a lo mejor les parece como muy posmoderna, pero es acerca o se infligen cuerpos feminizados. ¿A qué nos referimos con cuerpos feminizados? A cuerpos de la diversidad sexual, que esa es una respuesta un poco obvia, ¿no? O sea, vean la violencia lesbo-homotransfóbica, pero no solo eso, también estamos hablando de niñas y niños, estamos hablando de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, de personas indígenas. En realidad, los únicos que están a salvo prácticamente son los hombres blancos en edad productiva. ¿Qué se trata esta discriminación? Pues se trata de que esta persona es la medida de todo lo que está bien hecho. Las mujeres nos quedamos incompletas. En temas de la diversidad sexual es incluso, entre comillas, más grave porque la lectura es: yo te di estos privilegios como hombre y ahora tú traicionaste todo esto que puedes hacer. En un tema de análisis del poder, que esto todo está en el ámbito simbólico, pero si lo dejamos de ver todo el tema de poder que influye igual en nuestras vidas diarias. ¿Y qué sucede? La violencia es una herramienta para mantener el orden de las cosas. Y creo que es la herramienta más efectiva que existe. Si yo quiero que hagas algo, si yo quiero que te portes de cierta manera, la violencia es una cuestión súper efectiva, ¿no? Para controlar, para oprimir. Y mucho más en un país que tiene la impunidad que tiene México. ¿Cómo cuánto piensan que tiene de impunidad México en feminicidios? Nada más por un dato. Bueno, hay un índice global de impunidad y México está ubicado después de Filipinas en el segundo lugar de impunidad en general. De acuerdo al Observatorio Nacional de Feminicidios, solo 2% de los casos terminan en sentencia. O sea, prácticamente nada. Hay una cita, híjole, creo que no la puse, pero hay una cita que dice: en México es más peligroso, hablando justo de periodistas, hablar de un asesinato, escribir de un asesinato que cometerlo. Y ahora quiero pedirles que vean una lista de casos y me digan qué tienen en común. ¿Los conocen todos? Bueno, les cuento rápido porque ya no sé cuánto tiempo me queda. Los 5 de Narvarte, ¿nadie los conoce? Cuéntame. Me parece que fueron unos periodistas que asesinaron, ¿no? En un departamento en la colonia Narvarte. ¿Sí? ¿Estoy correcto? No me acuerdo. Estaban como tratando una nota sobre algún político o algo así, pero no recuerdo muy bien de qué se trataba. En realidad es el homicidio, feminicidio, porque hay huellas también de tortura y violencia sexual, de un fotoperiodista, que es Rubén, de una defensora de derechos humanos, que es Nadia, de Alejandra, que era la trabajadora doméstica, y de una chica colombiana que no saben cómo salió en las noticias porque era prepago, es decir, prostituta, que ni siquiera era, ¿no? Pero si lo fuera, ¿qué? O
O sea, cómo el hecho de que tú tengas este tema se vuelve más importante que garantizar la justicia, que investiguen bien tu caso, sigan impunidad. Los abogados que llevan este caso fueron justo víctimas del gobierno espía. ¿Quién conoce el caso de Marisela Escobedo? Se me fue una E ahí. ¿No? ¿No? Creo que era activista, defensora de los derechos humanos también. Igual la mataron. Sí, ese es un común denominador de casi. ¿Qué sucede con Marisela? Un sujeto asesina a su hija Rubí, la calcina, y ella, buscando justicia, se vuelve defensora de derechos humanos, que además esto es un tema súper común en México y en el mundo. ¿Ustedes conocen a las abuelas de la Plaza de Mayo? Exacto. Ellas lo que hicieron es organizarse porque como la dictadura militar robó a sus nietos, lo que hicieron fue organizarse para reclamar a sus nietos. Eran señoras comunes y corrientes. O sea, piensen en su abuelita, son ellas. O sea, no son abogadas que pasaron años perfeccionando la defensa de los derechos humanos, sino son justamente personas que están obligadas por las circunstancias a convertirse en defensoras. Eso mismo pasó con Marisela. Y en 2010, 10 o 11, la asesinaron, adivinen además, en el colmo de los colmos, ¿en dónde? Frente al Palacio Municipal. O sea, qué muestra tan clara de impunidad que manifestándote frente al Palacio Municipal te asesinen. Gobierno espía es muy reciente, ya lo deben de saber. A ver. Bueno, sabía un poquito más o menos que el gobierno había puesto dispositivos en los celulares que permitía ver las conversaciones y llamadas que tú haces para ver si alguien está enviando información de más. Así es, justo lo descubrieron hace unos 3, 4 meses. Primero con unos activistas que lo que hacían es como un poco el tema de los refrescos, después con otros activistas de derechos humanos, abogados que trabajan en derechos humanos, y lo que hicieron fue justamente mediante unos mensajitos, que además ahí te das cuenta que no es algo pues casual, porque no es algo como que no esté dirigido a ti. Me quiero acordar, no sé si fue un abogado del PRO, del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín PRO, le ponen un mensaje de texto y le dicen: tu vieja te está haciendo pendejo, aquí están las fotos de ella con su amante. Como buscando alentar desde ahí, desde esta cuestión de que él tiene que responder, de que él se tiene que enterar, para que él diera clic y así se descargara Pegasus, que se llama la aplicación. Y por último, Regina Martínez. ¿Alguien la conoció? Ella fue una periodista de Veracruz, que además ahí hay un nexo, ¿no? Porque justo Duarte también fue la persona que Rubén responsabilizó si algo le pasaba a él. ¿Qué sucede con Regina Martínez? Ahí el móvil, que continúa en cierto modo impune el asesinato, porque quien se consignó tenía claras huellas de tortura, entonces ustedes saben que si te torturan vas a decir sí a lo que sea, ¿no? O sea, creo que ustedes están
muy millennials, pero ¿se acuerdan de Colosio? Ah, mira. Pues justo eso, ¿no? O sea, como en los videos Mario Aburto tenía una cara en los videos de los hechos y cuando lo presentan es como, o sea, ¿cómo cambió tanto en un día? ¿No? Podemos ver que lo que decían las autoridades es, o la gente alrededor de este caso es por el narco o es por el gobierno. Y en estos casos, pues ya no sabe uno si son dos cosas o la misma. O sea, vean Ayotzinapa. O sea, hay un claro involucramiento de las autoridades municipales, en este caso, en el crimen organizado. ¿Y qué pasó cuando sucedió el crimen? Muerte pasional. Entonces, seguramente su pareja en un arranque de celos terminó con su vida y esa fue una línea de investigación. Da risa, pero a eso se dedicaron a investigar en vez de investigar algo que claramente tenía más probabilidades de ser. Investigar algo que no es un delito misógino, o sea, ¿cómo que crimen pasional? O sea, es un feminicidio. Y ahora sí, con este contexto, ¿qué tienen en común estos casos? ¿Quién dijo yo? ¿Que ningún caso fue sentenciado? Y yo, creo que el asesino de Regina, sí lo sentenciaron, pero de los demás sigue impune. ¿Qué otra cosa tienen en común? Ejercer esta profesión pues a su máximo, ¿no? Porque muchas veces están restringiendo con qué puedes decir, qué no puedes decir y bueno, pues la verdad es que es triste porque no puedes desempeñar tu profesión al máximo porque estás limitado a hasta dónde puedes abarcar. ¿Qué otra? Sí, las dos, muy bien. ¿Qué otra cosa tienen en común estos casos? Juan Carlos corre veloz con el micrófono. Bueno, que creo que principalmente que sí salen en medios de comunicación, pero creo que, y esa es una clara muestra, la mayoría, incluyéndome yo, creo que no sabemos de los casos y eso marca un desconocimiento general de los asuntos y eso creo que es peligroso, ¿no? Porque no se le está dando la importancia que debe de ser. No había pensado, ni había pensado en eso, pero es ciertísimo. Bueno, también atentan contra la libertad de expresión y los derechos humanos de las personas, porque no los están vigilando, qué es lo que están diciendo y de ahí es donde sale la impunidad, ¿no? Pues es que estás investigando a algún político y de pronto te matan y dicen, no, pues lo mataron por un accidente o por un crimen pasional o otras razones que ni siquiera se investigan. También cierta. ¿Alguna otra hipótesis de qué tienen en común estos casos? ¿No? Sí, hay otra más. Súper. Hola, pues bueno, también sería la desinformación en estos casos, sería la información que nos manejan no concuerda con los hechos o al menos nos omiten mucha, nos están haciendo ignorar todo eso. Okay, como que hay confusión, hay desinformación. Ya voy a contar esto como el ejercicio de hoy, ¿eh? ¿En todos los casos hay mujeres involucradas? También, y más allá de eso, ¿qué? Bueno, queda impune, o sea, no le dan el seguimiento porque son mujeres tal vez o porque le dan otra perspectiva, lo ven desde otra manera
como dicen, como que no le dan el valor como de ser mujer, no lo valorizan. Lo que sucede en estos casos es que hay una clara influencia del género, y del género entendido como estos estereotipos. ¿Te puedes regresar? Como estos estereotipos que nos limitan más que nos ayudan. En el caso, por ejemplo, de la Narvarte, el tema de, comillas, prepago, el tema, por ejemplo, de que nunca se nombró a las 4 compañeras que murieron, o sea, eran como Rubén y ellas, ¿no? Y hubo, de hecho, hasta un movimiento en redes sociales para decir, no, las vamos a nombrar. En el tema de Marisela, pues justo el delito de feminicidio está dado en razón del género. En el tema del gobierno espía, como las mismas autoridades, porque o sea, aunque la compañía que hace Pegasus no dice fueron ellos dicen, yo no le vendo a nadie más que no sean los gobiernos. ¿Y cómo utilizan estas expectativas, estos temas de género para atraer la atención de estas víctimas? Y Regina, pues este tema de la investigación llena de estereotipos, y lo que sucede es que esta etapa de investigación es la más importante que hay. ¿Por qué? Porque si una autoridad no investiga bien el delito, lo que sigue es imposible. Imposible. No sé si les suene el caso de Mariana Lima. Mariana Lima fue víctima de feminicidio también y fue un caso súper sonado porque su mamá, Irinea Buendía, presentó presentó 3 amparos, se los negaron en el Estado de México, que ahí sucedió el delito. Y en 2015, la Suprema Corte de Justicia hizo un fallo histórico. Le dijo al Estado de México, esto lo tienes que investigar como feminicidio. Pero imagínate tú investigar un hecho 5 años después. O sea, hablando hasta de las cosas materiales, o sea, ¿en qué condición vas a encontrar un cadáver para determinar si hay? Porque además el argumento es así de no creerse, ¿no? Se colgó en un clavo. O sea, la verdad es que da risa. O sea, ¿cómo una autoridad puede creer que una persona se puede suicidar colgada de un clavo? Si a veces ni los cuadros aguantan. Y entonces, justo ahí está la importancia de la investigación, porque si no tienes las pruebas en este primer momento, avanzar para configurar un delito y para lograr una sentencia es dificilísimo. Ahora sí. Y eso tiene en particular un tema de importancia en estos asuntos de periodistas y personas defensoras. ¿Ustedes saben qué son los sistemas de derechos humanos? Chicle, chocolate, paletas, ¿no? Básicamente, bueno, pueden ir al rato a mi taller a aprender de eso un poquillo, o les adelanto que justo son estas entidades en las que se agrupan ciertos países reconociendo su autoridad. Uno de los más sonados es la Organización de las Naciones Unidas y tienen muchas disposiciones, y entre ellos tienen disposiciones de derechos humanos, tratados de derechos humanos. No solamente sucede en el sistema internacional, sino también en el sistema interamericano, en el sistema europeo o en el sistema africano, que son los sistemas de derechos humanos básicamente. Tanto el interamericano
cómo Naciones Unidas tiene mecanismos de protección especiales para periodistas y para defensores de derechos humanos. Como en México nos encanta hacer leyes pero no cumplirlas, en 2012 se hizo una ley para la protección de personas ¿qué? Defensoras de derechos humanos y periodistas. Pero ¿saben qué? México es el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo, después de Siria, o sea, bombas que caen todos los días, y Afganistán, que siguen en conflicto con rebeldes fanáticos. ¿Ven la dimensión de este asunto? Nosotros que estamos en una democracia moderna, con instituciones, tenemos el tercer país, después de 2 países que están prácticamente destruidos. Como parte de estos mecanismos especiales, en particular, también participan algunas organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional. Justo Amnistía Internacional dice, de todos los homicidios a defensores que hay en el mundo, 49%, no es cierto, más de la mitad de los homicidios ocurridos en 2015 fueron en América Latina. Eso quiere decir que 5 de cada 10 muertes de defensores ocurren en nuestra región. ¿Qué sucede también ligado con esto? Los temas que trabajaban, defensa de los territorios, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con plantas de electricidad, no plantitas. Tiene que ver con mineras, es decir, cómo una comunidad reclama lo que es de ella, y por eso hay muchos defensores indígenas que mueren en estos temas, frente a un sistema que no solamente en lo formal, pues es muy injusto para ellos, ¿no? O sea, una refresquera que instala una planta y se roba el agua de la comunidad, pero está todo bajo control, o sea, ahí están sus licencias. ¿Pero eso es justo? Aunque esté en la ley. El relator especial en estos mecanismos de Naciones Unidas vino a inicios de este año, me parece que como por febrero estuvo acá. Y lo que observó es que las fuerzas públicas son un riesgo para defensores y periodistas, junto con el narcotráfico, y como les decía hace rato, pues a lo mejor de repente son la misma cosa. ¿Pasamos? Además de analizar esto desde el enfoque de derechos humanos, que ya para ahora habría que definir qué es el que toma tanto programáticamente las obligaciones que están en estos tratados de derechos humanos para la realización de políticas y leyes. En este sentido, México tendría la obligación de promover, es decir, que las personas conozcan los derechos humanos que tienen, de respetar, que es básicamente esos que tienen, no los violes, de garantizar que es todo esto que tú tienes como derecho, ¿cómo pongo yo las condiciones para que de verdad lo vivas? Y proteger, en el caso de que ya existan violaciones de derechos humanos, ¿cómo corrijo estos? ¿Cómo desde mecanismos institucionales hago las cosas un poco mejor, ¿no? Restituyo tus derechos, reparo esos daños.
Por ejemplo, en temas de defensores y periodistas, podemos ver algunos de estos derechos y violaciones a los derechos. ¿Conocen alguno de la lista? ¿Alguno? ¿Uno? ¿Dos? Son derechos básicos, prácticamente todos ellos civiles. Derecho a la vida, o sea, la integridad de las personas, y a esto nos referimos con temas de ejecuciones extrajudiciales, que acá en México creo que ni siquiera son extrajudiciales, son ilegales porque las ejecuciones están en contra de la ley. Las desapariciones forzadas, la libertad de prensa, o la libertad de expresión, la prohibición de la tortura, el derecho a la debida diligencia, que es esto que platicábamos de investigar bien, un recurso efectivo, es decir, si la autoridad pasa sobre tus derechos, cómo el mismo Estado debe responder a esto de manera eficiente, simple, efectiva. ¿Pasamos? Pero también la perspectiva de género es una gran herramienta para analizar esta violencia contra periodistas y personas defensoras. Creo que es básica sobre todo en el sentido de cuál sería la diferencia, qué es lo que podría aportar la perspectiva de género, esta idea de género en las medidas para proteger. ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo la perspectiva de género es un elemento útil para proteger a periodistas, a personas defensoras de derechos humanos? De entrada tendría que ver con visibilizar a la gente, ¿no? La perspectiva de género es lo que hace, hacer visible lo que no se quiere ver o lo que no se ve. Exacto, que hay diferencias en el trato que no están justificadas. ¿Alguien más tiene alguna idea? Básicamente lo más importante de este punto es que las medidas, como una talla le sirve a todos, en realidad no le sirven. Casi que a nadie. O sea, sí. Y yo creo que también tiene que ver mucho con el respeto hacia la diferencia, hacia las preferencias de las personas, porque también pues teniendo bien en claro que pues debemos respetar a los demás, pues también va a ayudar a que se pueda respetar y podamos de alguna manera a no acabar, pero sí empezar a erradicar con la violencia. Y hablar no solamente del tema del respeto como algo que nos debemos entre las personas, que ese es un principio del buen trato y es algo que debería de ser parte de nuestra vida diaria, sino como precisamente el Estado estaría como responsable de garantizarnos esta vida buena y cómo el Estado en estas situaciones está fallando en hacerlo, ¿no? El tema es, si queremos unos... Pues creo que también bajo el sistema penal, yo creo que nos ayudaría bastante, porque si manejamos el sistema penal inquisitivo, que se supone que ya no está, pero en manera física sigue estando, yo creo que pues la perspectiva de género nos puede ayudar en muchos sentidos, porque quitaríamos para empezar el sistema que ya tenemos y que nos falta la perspectiva de América Latina, que ya estamos el sistema de juicio oral, y ese nos ayudaría bastante
más que nada para ya no discriminar el sentido de, pues porque tú eres mujer o porque esto ya se puede calificar ahora sí, esto es un feminicidio, esto es esto, y ya de una manera más analítica y que no solamente sea un proceso burocrático de, pues esto es así, ya que haya más protección. Bueno, no, pues. Esa es una bien importante que esperamos que funcione, aunque hasta el momento no hay buenas evidencias. Pero básicamente de lo que estamos hablando es que la vivencia que tienen las defensoras y las periodistas es totalmente distinta a la que tienen los periodistas y los defensores. ¿Qué es distinto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de distinto? Nos referimos a las formas en que la violencia se da. Compartiendo otro dato de un informe de Amnistía Internacional, México es un país en donde la tortura es una práctica sistemática. ¿Quiénes son las personas que son más torturadas? O sea, si desagregáramos el dato por sexo, ¿quién sería más víctima de tortura, los hombres o las mujeres? Ay, no les entiendo. A ver, los hombres. Las mujeres. Por igual. Disipando mitos sobre los derechos humanos, los hombres son mayoritariamente víctimas de tortura, por un margen grande. Lo que sucede es que si uno se mete a ver qué tipo de tortura está sucediendo, la cosa cambia radicalmente. Las mujeres, cuando son torturadas, se les tortura sexualmente. O sea, allí hay una diferencia en estas formas de violencia. Las causas de la violencia también son distintas. O sea, pónganse a pensar en este tema de cómo son las propias madres de desaparecidas, de víctimas de feminicidios, quienes se convierten en las defensoras. Este tema tiene que ver en el sentido de cómo se gesta una defensora y también en el sentido de que allí imperan estos mecanismos culturales que otorgan diferencias. ¿Qué también hay distinto? ¿Quiénes son los agresores? ¿Y qué espacios son seguros e inseguros para las mujeres? ¿Cuál podrá ser la diferencia? La diferencia para las mujeres y para los hombres en su seguridad, en términos de espacios, ¿qué podría? Pues creo que como mujeres en cualquier lugar podemos ser violentadas, ya sea con un piropo malintencionado o hasta en el camión a veces hay la manera en que nos pueden agredir. Y siento que con los hombres se ve menos que con las mujeres. La manera en que impactan las violencias es distinta, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿quién muere más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿quién creen que ustedes, quién muere más? ¿Quién mata a los hombres? Y en este sentido, lo que sucede es justo que hay una diferencia en los ámbitos. O sea, para mí es más peligroso estar en mi casa, porque en estadística, obvio, mi principal homicida o feminicida en este caso es mi pareja, que para un hombre esa situación es como de ¿what? O sea, no quiere decir que no existan homicidios en contra de los hombres por sus parejas, pero estadísticamente no tiene nada que ver.
las maneras en que esto sucede. Lo que nosotros tenemos conocimientos de casos es, hay una violencia extrema sostenida y hay un momento en el que se puede escapar de esta violencia. Pensemos, por ejemplo, en casos de trata de personas, en casos de violencia extrema en el ámbito del hogar. Eso es lo que conocemos, pero cómo es totalmente distinto si tú tienes un cuerpo de mujer o si tú tienes un cuerpo de hombre. Y la diferencia de los impactos de la violencia también es un tema importante. Si tú les voy a decir otro dato anecdótico. ¿Quién visita las cárceles? Mujeres. Parejas, hijas, otro tipo de... Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Las mujeres desde estos roles están encargadas del cuidado. Entonces, si bien hay una agresión en contra de un defensor, podría tocar desde esta parte de los estereotipos el tema de se fue el proveedor, ¿no? Ahora su pareja tiene que hacerse cargo de tanto exigir justicia para él como de su familia en todos los ámbitos. Y cuando sucede con las mujeres, ese es exactamente el tema. O sea, ahora ¿quién cuida? Y no por reproducir los estereotipos de género, pero ahí hay un impacto mucho más profundo para la familia. Hay un impacto también simbólico para las mujeres, porque si tú ves en las noticias que cada 3 días hay una nota de una chica que encontraron en Ecatepec, ¿vas a salir a caminar en Ecatepec? Se vuelve un mecanismo de control. Entonces, todo el tema de hablarles de esto, este abordaje de derechos humanos, de hablarles de defensoras, defensores, es justo porque en cierta medida en sus entornos ustedes tienen la potencialidad de convertirse en una persona defensora, ya sea porque exiges tus propios derechos. Ya tengo como el letrerito de 5 minutos, hace 5 minutos, no les voy a preguntar en qué casos, pero ustedes les pido que se imaginen cada persona un derecho que le hayan violado y si se ve a sí misma o a sí mismo reclamando a la autoridad, proponiendo medidas para que eso no vuelva a pasar. Entonces, ¿todos lograron hacer ese ejercicio? De imaginarse que, por ejemplo, hay un abuso de autoridad, los detienen por algo que no deberían de detenerles, les amenazan, las acosan. ¿Pueden ver esas situaciones en sus vidas? ¿Y creen que tienen el poder para cambiarlo? A ver, vamos a cerrar como empezamos. A ver, levante la mano quien cree que tiene el poder para cambiarlo. Espero que eso sea algo que se quede más allá de esta charla. Espero haberles transmitido algo de lo que sé de derechos humanos e interesarles en este tema que pues básicamente se trata de vivir una vida más justa, más igualitaria y más buena. Gracias. ¿La última?
Vamos a dar paso a la sesión de preguntas, comentarios o sugerencias hacia Patricia. Les pido por favor levanten la mano para poder pasarles el micrófono y que Patricia nos responda. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? ¿No hay ninguna pregunta o cuestionamiento? Gracias. Bueno. Hola, ya está. Mi pregunta es, de lo último que se dijo del poder, o sea, de las mujeres de cambiar estos abusos, o sea, ya no entendí si sí se puede, o sea, si ellas sí realmente tienen la capacidad, o si bajo el contexto de lo que hemos estado hablando, todo lo que pasa en el país, realmente ellas se sienten impotentes al saberse a lo mejor incapaces de poder cambiar esta realidad. Entonces, no sé, me gustaría que alguna de mis compañeras me dijera. Pues lo que sucede es que te voy a decir que es más difícil, aunque no es fácil para nadie, sea mujer o sea hombre. Claro, sí. Pero hay victorias grandes y bien lindas. Este caso que les platicaba de Irinea, del feminicidio de Mariana Buendía, es la muestra de que se puede hacer cosas históricas. Y ella es una persona que no estudió Derecho. O sea, ella cuenta que compraba los libros y se ponía a leerlos para entender los propios peritajes. Imagínate si una persona que no tiene los recursos de estudiar en una universidad puede hacer un cambio tan significativo, que tiene impacto no solo en el caso de su hija, sino en el caso de todas, de que se puede, se puede. ¿Alguien más desea hacer una pregunta o comentario a la conferencia? ¿A Patricia? ¿Sí? ¿Tú, compañera? Bueno, gracias, estuvo muy interesante. Lo malo es que tengo que ir a clases, pero me gustó la dinámica. La verdad estuvo muy padre, que no nada más se sentara a hablar al frente, que nos preguntara, que nos motivara a hablar. Muchas gracias. Aparte aprendí mucho, de verdad. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, a nombre de la Benemérita Universidad. ¿Están inscritos o van a llegar para nosotros otra vez? Olvídelo. A nombre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le agradecemos a Patricia Carmona su conferencia y entregamos un reconocimiento por parte de la organización del foro ¿Qué onda con? Les pido un aplauso, por favor. Agradecemos también la presencia de ustedes, estudiantes, y del personal académico y no académico que nos acompañó esta mañana.